Hola, hola, mis amores. Qué felicidad inmensa tenerlos de vuelta en su rincón de chismecitos turcos y salseo del corazón. Espero que estén radiantes, con la energía al máximo y listos para sumergirse en las últimas novedades de nuestros famosos otomanos preferidos. Hoy, como seguramente habrán adivinado por el título, vamos a desentrañar un drama, una telenovela en la vida real, que está incendiando las redes sociales y las revistas del corazón. Prepárense. Porque este culebrón tiene nombres propios: Can Yaman, la siempre adorable Demet Özdemir y la encantadora Francesca Chillemi. Sí, la cosa se puso picante y parece que hay un huracán de rumores que apuntan a que Can habría, digamos, desatado la furia de Demet, por un regalo a Francesca. Imagínense la magnitud del asunto. Agarren sus palomitas, que esto apenas comienza. Pero antes de que nos zambullamos de cabeza en el epicentro del chisme, quiero recordarles, mis amores, que si este tipo de contenido les fascina, si disfrutan desmenuzando los cotilleos, las noticias jugosas y todo lo que rodea a las estrellas turcas, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Activen esa campanita rebelde para no perderse ni un solo vídeo. Así estarán siempre al día con lo último del mundo del espectáculo otomano. Su apoyo significa un mundo para mí y me impulsa a crear contenido aún más emocionante y entretenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience el show. Bien, respiremos profundo y tomemos un sorbo de nuestro café turco favorito, porque esta historia tiene más capas que una cebolla y necesitamos analizarlas una por una para comprender la magnitud del drama. Como todos sabemos, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un fenómeno mediático, una de las parejas más queridas y comentadas del Star System turco. Su química en la pantalla era una explosión, una conexión palpable que trascendía la ficción y hacía que millones de fans suspiraran por una historia de amor real. Aunque al principio jugaron al despiste y negaron cualquier vínculo romántico, finalmente confirmaron su noviazgo, desatando una ola de euforia entre sus seguidores. Parecía un cuento de hadas moderno, pero como suele suceder en estas historias, el final feliz no estaba escrito en piedra y la relación llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos en el camino. Ahora, cambiemos el foco y pongamos la lupa sobre Francesca Chillemi. Francesca es una actriz italiana con un talento innegable, que ha tenido la fortuna de trabajar con nuestro querido Can Yaman en la serie Viola come il mare, una producción que ha conquistado corazones en Italia y en otros países. Durante el rodaje, Can y Francesca forjaron una bonita amistad, una relación cordial y profesional que es bastante común entre compañeros de trabajo. Sin embargo, y aquí es donde la trama se complica, parece que esta amistad, según los rumores que circulan como la pólvora en la prensa rosa turca e italiana, podría haber generado algunas tensiones, al menos en el imaginario colectivo. El meollo del asunto, la chispa que habría encendido la pradera de la supuesta furia de Demet, sería, redoble de tambores, un regalo que Can le hizo a Francesca. Sí, mis amores, un regalo. Según las fuentes, que hay que tomar con pinzas, se trataría de un obsequio bastante costoso y, lo que es más importante, muy significativo, lo que habría levantado una polvareda de sospechas y comentarios sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Can y Francesca. Algunos medios con la imaginación desbordada, incluso especulan con la posibilidad de que Demet se sintiera incómoda, celosa o simplemente dolida por este gesto, especialmente si consideramos el pasado que comparte con Can, una historia de amor que aún resuena en el corazón de muchos fans. Pero ojo. Aquí es donde tenemos que poner el freno y analizar la situación con cabeza fría, sin dejarnos llevar por el torbellino de rumores. La prensa rosa, como bien sabemos, a veces tiene una tendencia a exagerar las cosas, a inflar los globos o incluso a inventar historias completas con el único objetivo de generar polémica, de atraer la atención del público y, por supuesto, de aumentar sus ventas. Así que aunque los rumores sean persistentes, aunque las especulaciones sean jugosas, no podemos afirmar con rotundidad que Demet realmente haya montado en cólera o que el regalo haya sido el detonante de un conflicto real. Podría ser una simple malinterpretación, una exageración o simplemente una invención para alimentar el morbo. Lo que sí podemos hacer, mis amores, es analizar los hechos objetivos, la información verificable que tenemos a nuestra disposición. Can y Francesca han demostrado tener una buena química y un entendimiento mutuo en el set de grabación. Han compartido fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, mostrando una relación cordial, divertida y profesional. Se les ve relajados, cómodos y disfrutando de su trabajo. Por otro lado, Demet ha seguido adelante con su vida,
ha pasado página y está felizmente casada con el talentoso cantante Ouzhan Koc. Parece que ambos, Can y Demet, han superado su relación pasada, han cerrado ese capítulo y han tomado caminos diferentes. Ambos han encontrado la felicidad en otros brazos y han construido nuevos proyectos de vida. Entonces, si todo parece estar en orden, ¿de dónde surge este rumor de la furia de Demet? ¿De dónde viene esta ola de especulaciones? Podría ser simplemente una especulación basada en la historia pasada entre Can y Demet, una forma de revivir viejos fantasmas y de alimentar la nostalgia de los fans que aún sueñan con una reconciliación imposible. O tal vez haya algo de verdad en el rumor, una chispa de celos o de resentimiento que se ha magnificado por la prensa. Lo cierto es que no tenemos pruebas concretas, no tenemos evidencias irrefutables para confirmar o desmentir la noticia. Todo se basa en suposiciones, en interpretaciones y en rumores que corren de boca en boca. Sin embargo, lo que sí podemos reflexionar, mis amores, es sobre la enorme presión mediática a la que están sometidos los famosos, las estrellas de cine y televisión. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos es analizado, interpretado y comentado por la prensa y por el público. Es difícil mantener la privacidad, la tranquilidad y la cordura en medio de tanto escrutinio. Y es aún más difícil lidiar con los rumores, con las especulaciones y con las noticias falsas que muchas veces son infundadas y solo buscan generar morbo, dañar su imagen y aumentar las ventas de las revistas. En el caso de Can, Demet y Francesca, es fundamental recordar que son personas como nosotros, con sentimientos, con emociones y con derecho a vivir sus vidas en paz. Tienen derecho a tener amigos, a dar regalos, a trabajar con quien quieran y a tomar sus propias decisiones sin ser constantemente juzgados, cuestionados o criticados. Debemos ser respetuosos con su intimidad, con su vida personal y evitar alimentar rumores que puedan dañar su imagen, su reputación o su bienestar emocional. Y hablando de todo esto, es importante mencionar que independientemente de si Demet se enfadó o no, la relación entre Can y Francesca parece ser estrictamente profesional y amistosa. Ambos han hablado en varias entrevistas sobre el buen ambiente que se respira en el set de Viola come il mare, y de lo mucho que disfrutan trabajando juntos. Francesca ha elogiado el talento, la profesionalidad y la generosidad de Can, mientras que él ha destacado su simpatía, su inteligencia y su gran sentido del humor. Ambos se han mostrado agradecidos por la oportunidad de trabajar juntos y han resaltado la buena química que existe entre ellos. Así que, quizás, todo este revuelo sea simplemente una tormenta en un vaso de agua, una exageración mediática que no tiene fundamento en la realidad. O tal vez sí haya algo de verdad en el rumor, una pequeña tensión o un malentendido que se ha magnificado por la prensa. Pero, en cualquier caso, no podemos saberlo con certeza. Lo importante es no dejarnos llevar por las especulaciones, mantener una actitud crítica y objetiva ante la información que recibimos y recordar que la vida de los famosos es mucho más compleja y privada de lo que imaginamos. En definitiva, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, de idas y venidas, de amores y desamores. Y los famosos como Can Yaman, Demet Özdemir y Francesca Chillemi, son los protagonistas de estas historias que nos entretienen, nos hacen soñar y nos permiten escapar de la rutina. Pero no debemos olvidar que detrás de las cámaras, de los flashes y de las alfombras rojas hay personas reales, con vidas y sentimientos propios. Y ahora, mis amores, después de este extenso análisis del supuesto enfado de Demet, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Primero, hemos hablado de la relación pasada entre Can Yaman y Demet Özdemir, y de cómo terminó. Luego nos hemos centrado en la amistad entre Can Yaman y Francesca Chillemi, y en el regalo que Can le hizo a Francesca, que habría provocado la furia de Demet, según los rumores. Hemos analizado la posibilidad de que la noticia sea una exageración mediática y hemos reflexionado sobre la presión mediática a la que están sometidos los famosos. Finalmente hemos destacado la importancia de ser respetuosos con su intimidad y de no alimentar rumores infundados. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estos chismes y noticias del mundo del espectáculo turco, pero siempre trato de hacerlo con respeto y objetividad. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet realmente se enfadó por el regalo de Can a Francesca? ¿Piensan que es simplemente un rumor sin fundamento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan ustedes. No se corten. Y por último pero no menos importante, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo.
Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido que les guste. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es mi mayor motivación. Muchísimas gracias por estar ahí, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.